En nuestra ruta de hoy, un paseo circular por la capital del concejo de Onís, Benia de Onís, praos, ríos, queserías, cuevas y, cómo no, naturaleza. ¡Comenzamos! Nuestra ruta de hoy comienza justo en el centro de Benia de Onís, justo al lado del ayuntamiento y justo al lado de esta escultura hecha a favor de los pastores de los picos de Europa. Y desde aquí comenzamos. El vehículo lo podemos dejar estacionado en cualquiera de los aparcamientos habilitados para el mismo. Y justo desde aquí, en dirección al Pedroso, comienza nuestra ruta. Nos encontramos justo al lado de la quesería Vega de Ario. La quesería fue pionera en la elaboración del queso Gamoneu del Valle, uno de los quesos más famosos y ricos que al menos yo conozco. Su creador, Toño Sánchez, en su juventud vivía en la zona alta y hacía el queso Gamoneu del Puerto, que cada vez queda menos. Y se decidió a bajar aquí, a la ciudad, al pueblo, para crear esta quesería aquí, la de Vega de Ario. Nos encontramos justo a la entrada de la cueva Quiliama, una cueva de elaboración de queso Gamoneu del Valle, que se puede visitar en la época de verano. Tenéis que consultar horarios, os lo aconsejo mucho. Vaya zona guapa donde se encuentra. Cuevas de Quiliama, la naturaleza cárstica del macizo en el que se ubica Onís, facilitó la existencia de asentamiento humano desde el Paleolítico, grutas como esta de la Quiliama, que hoy sirve para la maduración del queso de Gamoneu, denominación de origen de la quesería Cuevas de Quiliama. Qué bonito, qué sitio. Seguimos siempre siguiendo el S13. Precaución en este cruce, por ahí nos marcaría la flecha amarilla, que sería la ruta del queso. Nosotros seguimos un poquito de frente y giramos a la izquierda, cogemos la flecha roja. De todas maneras, ya sabéis, como siempre, en nuestra descripción tenéis el track de la ruta. Fijaros las vistas que tenemos desde aquí. Paramos 2 minutos y miramos al fondo, donde podemos ver la pared de Beranzas, la Peña del Llagu o la cabeza del Berullal. Aquí un poco más cerquina, el Picu Zaragüezu. Arriba, el Picudo, la cabeza de Pan de Oscura. Torre de Santa María, ahí ya, a 2.485 metros. Justo detrás estaría la Porra de Nol y aquí, ante nosotros, Cuito Grande. Ya sabéis, cuidadín en la carretera general, miramos a un lado a otro, cruzamos y seguimos la flecha roja. Bueno, pues ya estamos de nuevo en Benia de Onís y sabéis, ¿no?, en qué época estamos, ¿eh? ¡Feliz Halloween a todos! Bueno, una ruta súper bonita, una ruta familiar, una ruta encantadora. Venir a Benia de Onís, descubrir el paraíso, un paseo de 5 kilómetros y rellenar la tripa. Esperemos que os haya gustado tanto como a nosotros. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Muaca! ¡Feliz Halloween! ¿Truco o trato?